y tiene que ver con la economía. Estamos todas las semanas consultando a Jorge González Izquierdo sobre los planteamientos que cada día señala el gobierno de alguna manera y la realidad que es la que nosotros vivimos, ¿no?, en cada uno de nuestros hogares, a diferencia, ¿no?, que tiene que ver con los pobres, los menos pobres y los empresarios que también están preocupados por lo que venga. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Punto Final. Buenas noches, Mónica. Una vez más, gracias por la invitación. Una nueva convivencia es lo que ha señalado el presidente Vizcarra, que empieza a partir de mañana. Se ha dado el visto bueno y la luz verde para algunas actividades económicas adicionales. Sin embargo, se mantiene la cuarentena, se sigue en el estado de emergencia hasta el 30 de junio. A partir de mañana se abren servicios, además de los restaurantes, comercio electrónico, otros servicios médicos. En general, lo que se ha dicho es que a fin de esta segunda fase debe estar el 85% de la economía nacional trabajando. ¿Cuál es la evaluación que tú has hecho? Mira, Mónica, el gobierno parece que está en una disyuntiva muy difícil. Por el lado izquierdo está el tema médico. Tú sabes que desde el punto de vista médico, los principales indicadores que harían que te levantes la cuarentena no se están cumpliendo en el Perú. Por ejemplo, el coeficiente R es mayor que 1 y bastante mayor que 1. El número de contagios por persona, para entenderlo mejor. Cuando te recomiendan que para abrir la cuarentena, levantar la cuarentena, tiene que ser menor a 1. Menor a 1, sí. Otro criterio es que durante 14 días seguiditos, la tasa de contagio y de mortalidad baje. Y no ha bajado. Más bien está subiendo. Ha subido y en algunos casos se ha mantenido estacionaria, pero muchos ha subido. Así es. Y tercero, de que el número de pruebas tendría que ser de tal magnitud que le permita al gobierno o al Estado detectar cuando sale algún brote, detectar y actuar rápidamente y encapsularlo. O sea, tiene que ser superior a las 20.000 pruebas que están haciendo. Y están haciendo en promedio 21.000 diarias. Sí. Entonces, dado que no se cumplen esas tres condiciones básicas, el gobierno no puede levantar la cuarentena, Mónica, y por eso es que se la ha extendido 5 semanas. Porque él sabe, lo que yo estoy diciendo lo conocen perfectamente. Sí, claro. Pero por el otro lado de la balanza está que la economía peruana ya está en recesión, Mónica. Y lo vuelvo a repetir. O sea, ya está con respirador mecánico. Ya está en recesión. Entonces ellos también saben eso. Entonces mira su disyuntiva. Están acá con el tema médico, fuerte, difícil, y está acá con el tema económico, que la economía ya entró en recesión. Entonces ellos tienen que jugar dentro de estos dos espacios y tratar de conciliarlos. Por eso es que han dado lo que el mismo presidente ha llamado una cuarentena flexible. Para que ahora que se están liberando servicios como odontología, oftalmología, peluquería, veterinaria, etc., ¿no?, la gente pueda salir de sus casas a atenderse o llevar su perrito, en fin, pueda salir de sus casas. Eso ya no es una cuarentena rígida. Por eso se le ha puesto el nombre de cuarentena flexible. Sí, pero entonces, claro, el efecto de eso inmediato puede ser esperanzador o definitivamente la circunstancia no da para decirlo. Mira, eso lo va a decidir, lo vamos a ver en las próximas semanas, si el hecho de comenzar a partir de mañana lunes a comenzar a sacar miles y miles de personas a nivel nacional a la calle, no por motivos de servicios médicos, en fin, por lo que han autorizado, hace que esta tasa de contagio y mortalidad que está así, ojalá que sea así, Mónica, que baje en las próximas semanas. Porque si se mantiene o aumenta, la cosa pues se puede poner un poco, no un poco, sino bastante más. Y la decisión volvería a ser a restringir todas las actividades. Y eso sería peor. Peor, lo que le acaba de pasar a Chile, ¿no? Han pasado de una cuarentena parcial, por lo menos en Santiago de Chile,
a una cuarentena casi total, ¿no? Entonces, el gobierno está, digamos, moviéndose entre estos dos temas, ¿no? El salud y el de la recesión en economía. Entonces está queriendo atender los dos temas con medidas que son un poco híbridas, porque benefician acá y se cuidan de acá. Entonces, pero ¿cómo administramos mejor la crisis? Porque la situación es real. Nos dices que ya entramos en recesión, hay actividades que empiezan mañana y se suman, va a haber mucha más gente en la calle. Entonces, ¿cómo administramos mejor esa crisis con lo que tenemos hoy como herramienta? Ahí va mi análisis también, Mónica. Mira, el gobierno lo que está haciendo es dar permisos para que las actividades comiencen a funcionar. En términos muy simples, gráficos, para que la gente lo entienda fácilmente, el gobierno lo que está haciendo es abrir las puertas de las fábricas o de las empresas y abrir las puertas de las casas de los trabajadores, para que vayan a las empresas, a las fábricas y la economía comience a producir y comience a andar, ¿no? Eso es lo que está en esencia, se está haciendo eso, ¿no? Muy bien. Pero yo digo lo siguiente, Mónica, eso es una parte de solucionar el problema. ¿Por qué una parte y la parte minoritaria de la solución del problema? ¿Por qué? Porque hay una parte muy grande al costado. ¿Y sabes cuál es? De que ningún empresario va a producir por producir. Él va a producir si estima que le van a comprar. Nadie produce para no vender. Ya, pero eso evidentemente entonces, en las estimaciones es negativo. Estiman que no le van a comprar. No, ahí voy. El gobierno entonces lo que está haciendo es abrir las puertas de las fábricas, abrir las puertas de la casa de los trabajadores. De ahí te hablan del 85% que la economía está abierta, pero eso no te garantiza que la producción comience a fluir fuertemente. ¿Por qué? Porque va a depender de cuánta demanda hay, de cuánto gasto, cuánto poder de compra. Si el poder de compra es pequeño, la producción va a ser pequeña y el empleo de mano de obra va a ser pequeño. Si el poder de compra de demanda es muy grande, la producción va a ser mayor y el empleo de mano de obra también. Entonces, quien manda hoy día, 2020 y 2021, Mónica y amigos que nos están viendo, quien manda es la situación de la demanda, la situación del gasto, del poder de compra interno. Claro, y eso lo podemos evaluar, lo podemos percibir, lo podemos proyectar. No tenemos con qué compararlo. Algunos comparan la situación de hoy a lo que ocurría a finales de los 80, otros comparan con lo que ocurrió en el 2008, con el problema financiero internacional, pero en realidad no hay una comparación clara. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de proyectar qué va a pasar con la demanda? Sí, Mónica, sí. Mira, acá, desde el punto... Mira, a mí no me gusta analizar mucho desde el punto de vista de los sectores productivos, no me gusta. A mí me gusta más analizar por el lado de la demanda, del poder de compra, porque eso en el corto plazo es lo que manda, eso es lo que va a decidir si esto tiene éxito. Sí, eso es lo que decide si esto tiene éxito o esto fracasa, el poder de compra, ¿no? Entonces, mira, en el gasto interno, en la demanda interna, el gasto que hacemos los que vivimos dentro de las fronteras geográficas del Perú, ¿no? El gasto que hacemos, básicamente yo lo puedo reducir en tres. El consumo privado, el de nosotros, la inversión privada y la inversión pública en el gasto interno. Pero de los tres, Mónica, amigos, el que pesa es el consumo privado y la inversión privada. Esos dos pesan más del 80% de la economía. Entonces hay que mirar a esos dos. ¿Cuál es la perspectiva de acá, por ejemplo, a diciembre, de esos dos, del consumo privado y de la inversión privada, y en menor medida de la inversión pública, pero preferentemente de estos dos para que uno pueda darse cuenta cómo va a ir la cosa? Ya, pero ahí se tiene que trabajar la confianza, y en este momento... Ahí voy. ¿Qué nos dice el Banco Central de Reserva, Mónica? Acaba de publicar unas estadísticas ahorita.
¿Sabes lo que dice? Que el consumo privado en el primer trimestre, ¿sabes cuánto creció? Menos 1.7, no creció. Y la inversión privada, ¿sabes cuánto creció? Menos 16.8, no creció. Y en el primer trimestre, te estoy hablando enero, febrero, que eran meses normales, Sí. y marzo, 15 días nomás ajustadito con la cuarentena. Imagínate abril, mayo Y y junio. junio, que estamos con la cuarentena encima. ¿Cómo van a crecer esos dos motores? Van a seguir apagados. Entonces es bien probable, Mónica, que el primer trimestre ya fue crecimiento negativo, el segundo trimestre también va a ser un crecimiento más negativo todavía Probablemente y el doble de negativo. mucho más negativo. El primer trimestre cerró en menos 3.4 y yo pienso que abril y mayo nomás, Mónica, vamos a estar en promedio de menos 30% de crecimiento, menos 30%. Entonces, O sea, nos queda solamente el tercer trimestre y el cuarto trimestre. claro. Ahora, fíjate lo que Pero, voy pero a decir. depende también mucho, es decir, más allá de que no crezcamos y sea menos 30% en este trimestre, va a depender mucho de qué pase, digamos, en el mes de junio, porque allí que cuando empiezan las actividades que se van sumando, ¿no?, a los protocolos, al manejo y la actividad económica que tendría que ver y trabajarse mucho el tema de la confianza, podría paliar o neutralizar un poco Sí, el final de ese claro. trimestre. Podría, pero dependiendo de la capacidad de gasto. Nunca te olvides de la capacidad de gasto porque la oferta sola no funciona. Tiene que tener alguien en el otro lado del mostrador, tiene que tener alguien que le compre. Si no, no funciona. Así puedas producir. Cuánto produces va a depender de cuánto te compren. ¿Cuánto te compren y qué cosa te compren? Porque está variando, digamos, las posibilidades del tipo de producto que eventualmente consideran hoy prioritario para comprar. Ahora fíjate, yo creo que si se hacen bien las cosas, Mónica, en 1 o 2 trimestres estamos superando la recesión. Mira lo que estoy diciendo un domingo, ¿eh? En 1 o 2 trimestres podemos superar la recesión. O sea, es decir, en vez de estar creciendo en rojo, paso a crecer en azul. Aunque sea poco, ¿qué importa? Pero ya paso a crecer en azul. 2 trimestres estamos hablando de fines del 20, comienzo del 21. Así es. Segundo semestre pegadito al cuarto trimestre y 2021. Pero o sea, superar la recesión, yo creo que si se hacen bien las cosas lo podemos hacer en 1 o 2 trimestres, Mónica. Soy optimista en ese caso, ¿ya? Pero esa es la mitad del problema, porque ese es como una persona que llegó a emergencia, lo estabilizaron y le salvaron la vida, pero todavía no está sano. Luego viene el proceso de recuperación para volver a mi estado de salud sano. Y en ese proceso sí, creo que tranquilamente nos podemos gastar todo el año 2021, Mónica, para llegar a estar sanos. Es decir, sano, ¿qué quiere decir? Estar creciendo, o sea, que el nivel del PBI llegue al nivel que se tenía, al nivel potencial que se tenía hasta antes de marzo de este año. Ese proceso sí nos puede tomar de repente el 2021 y de repente parte del 2022. Pero todo eso en la medida que se reinyecte confianza, que haya capacidad, digamos, de compra, y por otro lado que el sector privado apueste por el próximo año, teniendo en cuenta lo que pueda pasar en los próximos meses. Sí, escuchaba a un economista hoy día que señalaba que con controles no se organiza la economía, y eso es verdad, pero son importantes las regulaciones hoy, ¿no? Porque de otra manera las crisis convergen, porque son la sanitaria, la económica, incluso la mental, para poder dar pasos hacia adelante. Mira, Mónica, el mercado hay que regularlo cuando falla. De eso nadie se puede oponer. Y el que se opone es que no conoce bien, no maneja bien los principios fundamentales de la ciencia económica. El mercado cuando falla hay que regularlo. Pero de ahí a querer establecer controles de precios, ahí sí no. Eso sí no, porque la historia del mundo y del Perú
te demuestra que eso te produce más costo que beneficio. Bueno, Pero ahí acá sí podríamos comparar, si es que llegan, digamos, porque obviamente hay tentaciones populistas en un Congreso y en otros niveles, teniendo en cuenta que tenemos un año posterior de elecciones, entonces eso sí lo podríamos comparar con lo que pasaba en los 80, el control de precios, sí, y ya claro. vemos lo que ocurrió. No, y mira nomás ahorita con Venezuela o con Argentina, no, o sea, ahorita, no tenemos que irnos atrás. Pero quiero enfatizar algo que tú varias veces lo estás tocando y muy correctamente, Mónica, y pocas veces le dan importancia, que es lo que nosotros llamamos las expectativas de los consumidores, inversionistas privados y lo que mayormente le llaman si son optimistas o son pesimistas. Eso es fundamental en el consumo y en la inversión privada, Mónica. Y hoy día, según el Banco Central de Reserva, los consumidores privados y los inversionistas privados, o sea, nosotros, las expectativas, el sentir es pesimista respecto al futuro inmediato de la economía peruana, en general del país. Pero ahí mientras eso no se cambia a positivo, a optimismo, como tú muy bien lo estás señalando varias veces, mientras eso no se cambia a optimismo, a positivismo, difícil, Mónica, que el gasto, la demanda crezca fuertemente y ayude a reactivar la economía, ¿no? Ahora, yo entiendo que en un momento como este es muy difícil ser optimista porque sí, es claro. un asunto transversal al mundo, ¿no? Pero sí se tiene que trabajar en un liderazgo, digamos, tanto desde el Ministerio de Economía como de los sectores empresariales, porque también es importante la actitud que tenga el empresario en el Perú para seguir apostando, porque los grandes empresarios, se puede pensar también que, bueno, agarran su plata y se la llevan a otro lado y se acabó el jabón. Pero aquí estamos hablando de millones de personas que tienen que salir a invertir todos los días y a readaptarse en una situación como la que estamos. Y ahí es donde tiene que trabajar también el líder político, porque de lo contrario no vamos a tener ninguna posibilidad de mirar hacia adelante. Muy bien, tú lo has dicho, acá para cambiar expectativas se necesita liderazgo. Y liderazgo en la parte pública del gobierno y liderazgo en la parte privada del empresario también, Mónica. Si no hay liderazgo, es muy difícil que se pueda cambiar expectativas en el corto plazo. Muy difícil. Entonces hay que ver cómo se establece ese liderazgo en la parte pública, fundamentalmente gobierno, y cómo se establece ese liderazgo en la parte privada, fundamentalmente empresarial. Ahora, en el tema de créditos y el sistema financiero, también ahí hay otra palabrita que no debería ser mágica, porque tiene que haber una actitud positiva y solidaria con estos pequeños emprendedores, que son los que finalmente también trabajan, digamos, las bases económicas. Y eso no está resultando en términos reales. El tema de Reactiva Perú, yo no sé cuáles son es la información o los datos que tú puedes tener, pero hasta el momento no sé cómo está funcionando esto en el campo real, ¿no? No me gustan los resultados, Mónica, del Reactiva Perú. Y lo voy a decir claramente por qué. Porque el grueso del financiamiento a un costo cercano a cero y en términos reales cero, el grueso del financiamiento se ha ido a la gran empresa, Mónica. Mucho menos se ha ido a la mediana y a la pequeña y micro casi nada. El grueso se ha ido a la pequeña empresa. Entonces yo me pregunto, puede haber grandes empresas que de repente han tenido algunos problemas de liquidez, pero yo creo que está habiendo mucho efecto sustitución en la gran empresa. Mira, te pongo este ejemplo. Suponte tú que yo en enero, febrero dije, yo tiro mi flujo de caja de mi empresa y digo, en abril voy a pedir un préstamo a mi banco con el cual trabajo, un préstamo de capital de trabajo, ya está, de 3 millones de soles. Yo ya lo tengo programado desde antes. Así trabajan las grandes empresas. Yo ya lo tenía programado. Y a mí me cobran pues un 3, 4, 5%, 6% de tasa al año. Ya está, muy bien. Y se presenta el Reactiva Perú. Entonces yo digo, bueno, en vez de pedirle a mi banco que me va a costar 3, 4 o 5%, lo pido a través de Reactiva Perú, que me va a costar 0.
Entonces lo único que estoy haciendo es sustituir, nada más, y por estar buscando un menor costo de financiamiento. Yo no creo que ahí estás, de verdad, estás salvando a alguna empresa que está a punto de entrar a problemas de solvencia. No creo. En cambio, las medianas, las pequeñas y las microempresas que sí muy probablemente estén en esa situación de liquidez acá, a punto de entrar al tema de insolvencia, no les está llegando en forma importante ese financiamiento. Ahora, vamos... Entonces, tú me preguntaste y yo te dije, no me gustan los resultados que estamos obteniendo con el Reactiva Perú, Mónica. Ahora, yendo al bolsillo doméstico, ¿ya? Porque en realidad también es importante que escuchen algunas orientaciones en ese sentido. O sea, estamos en las casas, se reproduce también en las empresas, pero en las casas estamos en economías de guerra, donde uno tiene que repriorizar lo poco que tiene, ¿no? Y algunos no tienen nada, pero lo poco que tiene. ¿Cómo debe hacerlo? Mira, bueno, para mí la primera prioridad, Mónica, es alimentación. Y dentro de alimentación, lo básico, Mónica, lo básico. Lo que me permite a mí generar 2.000 calorías diarias o un poco más. Lo básico. Primero, alimentación. Segundo, salud. Salud. Y tercero, educación. Esas son las prioridades que yo recomiendo a las personas, a las familias que nos están viendo. Alimentación, básico. Salud, porque si no me curo, me muero, pues. Y educación también. Nunca hay que dejar la educación de costado. Ya veré cómo hago para pagar la pensión de mi colegio, de universidad, pero le meto punche a eso. Esas tres cosas, Mónica, se tienen que respetar en los hogares peruanos si queremos salir de esto bien, sin mayor daño. Y en esta intención que hay, digamos, de abrir todo lo que sea el comercio electrónico, ¿no? La utilización de tarjetas, la utilización de transferencias, ¿cuál es la expectativa que tienes como economista respecto a ese sector? Porque ahí es donde se tiene además que implementar todo un proceso, ¿no? Delivery, llegar a tu casa, en fin, cuidados y proteger del dinero en el plástico, etcétera, etcétera. Según cifras de entidades privadas, ¿no? Que, bueno, sensatas, decían que antes de que empiece esto, más o menos el comercio electrónico estaba rondando el 20% del total de transacciones que se realizaban en la economía peruana, del total de transacciones. Pero me llama la atención que recién están queriendo normar esto porque no, mira, Mónica, mucha gente que me está viendo, me está escuchando. Ya semanas atrás, mira, de los 3 meses de cuarentena, yo te diría 2 meses, casi todas las compras se están haciendo por delivery, se están haciendo por internet y los pagos los estás haciendo por transferencias bancarias de tu celular. Es decir, ya hemos venido haciendo casi todas las transacciones, ¿no? A nivel de consumidores, casi todas las transacciones ya han estado usando el e-commerce, o sea, el pago electrónico. Los pagos por transferencia, pedidos, ya. O sea que simplemente, y nos va a servir esto como un efecto de demostración, que yo creo que este es el futuro, Mónica. Sí, bueno, y como ya es el ya presente, lo hemos probado y nos ha resultado muy fácil y muy menos costoso, yo creo que esto debe seguir en el futuro, Mónica, esto de comprar por internet, pagar por internet y en general hacer actividades económicas por internet. Hoy día puedes abrir una cuenta de ahorros de tu celular, Mónica. Incluso puede bajar costos también por ahí, ¿no? Y ese claro. Puede bajar costos desde el punto de vista del empresario y del consumidor, ¿no? Que también es una cosa importante. A las empresas y a las personas, a las familias, bárbaramente el usar las transacciones electrónicas. Podríamos seguir conversando, pero ya se nos ha acabado el tiempo. Gracias, como siempre, a Jorge González Izquierdo por la orientación económica, que siempre es importante en tiempos de crisis. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con mucho más aquí en Punto Final. Todas las
personas están pegadas una de otra. Acá vemos la venta del carbón. Se está comiendo al aire libre. Ceviche. Ceñito, por favor, cuídense, por favor. Punto Final llega gracias a nuevos sachets de Sedal, más contenido a un sol. En estas épocas, tú mismo eres.